Bienvenidos a Vida Empresarial. Hoy presentamos una entrega especial en la que analizaremos a profundidad uno de los acontecimientos políticos más relevantes de la región: la destitución del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y sus implicaciones reales más allá del discurso político. En esta edición vamos a profundizar en los aspectos comerciales, económicos y geopolíticos que se desprenden de una situación como esta, y sobre todo en cómo impacta directamente la vida empresarial del Caribe y de América Latina. Lo haremos en nuestra mesa de expertos, evaluando escenarios, riesgos, oportunidades y los efectos colaterales en los mercados, la inversión, el comercio y la estabilidad regional. Y como es costumbre en Vida Empresarial, también tendremos nuestra sección Visión, donde podrás conocer mi opinión personal sobre este tema, con responsabilidad y sin filtros. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, @VidaEmpresarial, y en nuestro canal de YouTube, Vida Empresarial RD, donde encontrarás entrevistas exclusivas y todo nuestro contenido. Suscríbete, activa la campanita y comenta, porque tu voz es parte de este espacio. En este momento, amigos, estamos en vivo por CDN Canal 37. Comenzamos. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ser dominicano se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea, se lleva en la sangre y el corazón. Soberanía 4.0, sonando 48,000 kilómetros cuadrados de identidad, cultura y emociones. Con orgullo, aquí nuestra música es patria. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, la tecnología al servicio de la gente. ¿Sabías que la República Dominicana está dando un gran paso hacia la modernización? Nuestro pasaporte está cambiando. Próximamente estará disponible nuestro pasaporte electrónico, un documento de viaje con un chip biométrico cifrado que almacena tus datos demográficos, rasgos faciales, huellas y firma digital. Además, contiene más de 70 medidas de seguridad como tintas invisibles y hologramas para reducir los riesgos de alteración, cumpliendo con los más altos estándares internacionales. Prepárate para vivir tu próxima historia con tu nuevo pasaporte electrónico. Fidenominal te presta para el auto de tus sueños. Tasa fija mensual desde un 1%. Financiamiento hasta un 80% del vehículo. Aprobación inmediata. Fidenominal. Préstamos al instante. Contáctanos 809-575-2102. Cuando ocurre una situación como la que vive hoy Venezuela, el empresario que se queda solo en la noticia se pierde lo más importante. Lo clave no es el titular, es qué se mueve después. Flujos de capital, se ajustan rutas comerciales, cambian decisiones de inversión y se redefine el apetito de riesgo en toda la región. En el corto plazo, estos escenarios generan cautela financiera. El crédito se vuelve más selectivo, los costos logísticos suben y muchas empresas entran en modo de espera. Pero también, y esto es muy importante, se abren oportunidades para quienes están bien estructurados y para los que leen el contexto y toman decisiones con cabeza fría. En el largo plazo, amigos, si se logra estabilidad, si hay reglas claras y confianza institucional, el capital vuelve. Y cuando vuelve, regresa la inversión, se genera empleo y se activa el crecimiento real. Desde mi visión empresarial, estos momentos no se enfrentan con miedo ni con improvisación.
Se enfrentan con estrategia, diversificando mercados, cuidando la liquidez y fortaleciendo la gobernanza y pensando en ciclos largos, no en coyunturas. En conclusión, quiero decir algo desde lo humano y desde lo empresarial. Le deseamos lo mejor a Venezuela, que pueda reencontrarse con sus años de abundancia, con estabilidad macroeconómica y con bienestar social y con un entorno que permita producir, invertir y emprender con dignidad. Cuando un país que lo tiene todo se ordena, como lo es Venezuela, gana su gente y gana todo el ecosistema empresarial a nivel global. Fidenominal financia tu auto. Con nosotros solo pagas desde un 1% de interés mensual. Aprovecha la oportunidad y solicita tu financiamiento ya. Contáctanos 809-575-2102. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ser dominicano se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea, se lleva en la sangre y el corazón. Soberanía 4.0, sonando 48.000 kilómetros cuadrados de identidad, cultura y emociones. Con orgullo, aquí nuestra música es patria. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, la tecnología al servicio de la gente. ¿Sabías que la República Dominicana está dando un gran paso hacia la modernización? Nuestro pasaporte está cambiando. Próximamente estará disponible nuestro pasaporte electrónico, un documento de viaje con un chip biométrico cifrado que almacena tus datos demográficos, rasgos faciales, huellas y firma digital. Además, contiene más de 70 medidas de seguridad como tintas invisibles y hologramas para reducir los riesgos de alteración, cumpliendo con los más altos estándares internacionales. Prepárate para vivir tu próxima historia con tu nuevo pasaporte electrónico. Gracias amigos por mantener la sintonía. Nos encontramos en vivo por CDN Canal 37. Nos encontramos en este momento en el segmento Mesa de Expertos. Nos acompañan tres grandes conocedores de la materia. Hoy analizaremos la situación sociopolítica y económica de Venezuela. Para esto nos acompaña Carlos Brandt, venezolano, experto en emprendimiento, innovación y resiliencia empresarial en Latinoamérica. Y también nos acompaña Rafael Paz, abogado y exdirector ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, un experto en el área. Y también nos acompaña el buen amigo Janel Ferreras, analista geopolítico, investigador social y asesor estratégico. Con ellos abordaremos un tema que está sobre la palestra nacional e internacional y de mucho interés para empresarios, emprendedores, también personas con alta influencia política en sus respectivos países. La primera pregunta, Carlos Brandt, quisiera que nos des una lectura desde tu perspectiva como asesor empresarial, como experto en resiliencia empresarial con relación a la situación de tu país. Naturalmente eres venezolano. Vale, primero muchas gracias por la invitación. De verdad que lo primero que hay que decirle a todos los venezolanos, a los que están en Venezuela, que tienen una visión totalmente distinta de lo que venezolanos que están fuera de Venezuela, como en mi caso, en cualquier caso es un buen momento para pensar en calma, en cordura, en unión y apostar al futuro. Tu pregunta es muy sencilla y es pausa, análisis y buscar inteligencia en el sentido de informarse bien, porque no hay ningún
digamos, indicio que muestre otra cosa, que todo está muy convulso en este momento para efectos de todo lo que es la empresarialidad en Venezuela y todas las relaciones que están sucediendo en Venezuela, porque hay demasiada incertidumbre sobre lo que está pasando. Más allá de una posición de fuerza, más allá de una posición de debilitamiento estructural de gobierno, la economía en Venezuela sigue siendo muy compleja, no hay un solo tipo de cambio, hay casi 4, hay intervenciones de mercado que están minimizando la capacidad del venezolano. La brecha, por ejemplo, de hoy respecto a la semana pasada es tan grande que hay gente que simplemente ya dejó de ganar dinero porque no hay margen de ganancia por la diferencia entre los tipos de cambio en Venezuela. Pero bueno, el hecho es que hay una oportunidad gigantesca que se está abriendo, que se desbloqueó desde este acto de violencia de Estados Unidos hacia Venezuela, que por un lado beneficia todos los escenarios del futuro porque se abren muchas oportunidades para invertir, para ver qué hace falta, qué hay que mejorar en un muy corto plazo, que puede ser de 3 a 6 meses, y también se abren muchas oportunidades para relacionamientos de nuevo, por ejemplo, retomar los vuelos con Venezuela, que ya de por sí es un puente aéreo natural, y así. Así que básicamente la lectura es positiva, pero en este momento hay que tener un poco de paciencia y entender que los cambios están suscitándose como estamos hablando en este momento. Rafael Paz, desde tu perspectiva como abogado y exdirector ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, un órgano que regula la competitividad en República Dominicana, y cómo tú pudieses observar qué implica desde el punto de vista geopolítico, económico y social este momento de Venezuela para toda la región. Bueno, antes que todo saludarte y a este público y felicitar el hecho de que estemos tratando un tema de tan alta importancia, no solo en República Dominicana, sino en toda la región. Creo que luego de esta operación de cuarta generación ejecutada por los Estados Unidos, donde lo que se ha buscado no es un cambio de régimen, ni una invasión per se, sino un cambio de actitud por parte del chavismo que gobierna actualmente Venezuela, se abre un nuevo capítulo en términos económicos. No solamente en lo que ha declarado de manera formal el presidente norteamericano alrededor de la industria petrolera, sino respecto a uno de los componentes esenciales de la lucha geopolítica en los últimos años, que tiene que ver con los minerales o con lo que se denomina comúnmente como las tierras raras. Venezuela tiene dentro de su reserva fiscal, dentro de su territorio, lo que se denomina el arco minero del Orinoco, más de 120.000 kilómetros, o casi el 14% de su territorio, con presencia de minerales críticos que van a ser claves para el desarrollo tecnológico, los imanes que se requieren para la producción eólica, la producción de bienes estratégicos de cara a la industria militar, y todo esto coloca a Venezuela o lo recoloca en el plano geopolítico y abre grandes oportunidades de tipo económico. Por lo cual, lo que debe estar ocurriendo ahora mismo es una gran negociación alrededor de la explotación y aprovechamiento de estos bienes, y eso va a reconfigurar la situación económica interna porque puede generar grandes beneficios si se combina además con una repotenciación de su industria petrolera. Rafael, aprovechando tu participación, desde tu experiencia en competitividad, ¿qué debe darse en Venezuela tras la situación política, pero ahora desde el punto de vista económico? ¿Qué debe surgir luego de este proceso de destitución, en términos prácticos, del expresidente Nicolás Maduro? Bueno, lo que hemos visto en los mercados ha sido algo que a cualquiera sorprende. En vez de ver caídas en los mercados, tanto internos como externos, lo que hemos visto es un repunte de las bolsas de valores, tanto el mercado de valores venezolano como el Dow Jones, que es el principal índice industrial del mundo. O sea, se batió por primera vez el récord de los 49.000 puntos, por lo cual ha sido interpretado esto que ha ocurrido en términos positivos. Ahora, ¿qué es lo que debe pasar en Venezuela? Venezuela ha estado en un proceso progresivo de consolidación de un modelo socialista. Eso ha limitado la capacidad de inversionistas de poder expandir inversiones. También el gobierno, por no poder acceder a mercados de capitales occidentales, ha tenido la imposibilidad de desarrollar la industria petrolera y han reducido su capacidad de producción y exportación de 3 millones
de barriles, que era en el año 2019, 2018, apenas 1 millón de barriles. ¿Qué debe ocurrir? Bueno, la definición de una estrategia público-privada que permita que capitales vayan a invertir allí y expandir el mundo o la capacidad de hacer negocios con esos bienes estratégicos venezolanos, pero también generar reglas claras para aquellos aspectos donde no hay, que no tiene que ver con recursos naturales, sino con mercado interno. O sea, Venezuela, aunque ha perdido 9 millones de habitantes aproximadamente con las migraciones, lo que ha reducido su mercado interno y se ha deprimido en términos económicos, sigue siendo un mercado de gran potencial en términos de tamaño y posibilidades si se aumenta el poder adquisitivo de la gente. Excelente. Janel Ferreras, como conocedor en la materia que eres, en materia de relaciones comerciales internacionales, quisiera que me digas cómo entiendes que esta situación puede reconfigurar las dinámicas comerciales, el intercambio comercial, la balanza comercial de Venezuela con otros países. Mira, el mercado del Caribe es un mercado muy amplio, alrededor de 44.600.000 personas en la última medición 2025, aunque yo tengo mis reservas. Yo pienso que el Caribe tiene más de 50 millones de habitantes, porque la República de Haití aparece marcado con un promedio de 11,7 y todos sabemos que Haití tiene un problema de registro. Durante mucho tiempo Venezuela se encargó de tener un mercado circular dentro de las islas menores del Caribe, y la mayoría de los productos de estas islas eran abastecidos por Venezuela. Una vez llegada la crisis entre el Partido Socialista Unido de Venezuela con este mercado norteamericano, porque hay que decir lo siguiente: Venezuela es el país de Sudamérica con mayor parecido al mercado norteamericano. Siempre, la mayoría de los jóvenes en Venezuela fueron formados en la Chrysler, en la Ford, en la Chevrolet. El parque industrial de Valencia es el parque industrial de Detroit. La mayoría de las refinerías de petróleo de Venezuela, por ejemplo, la pieza del enclave, que es la pieza fundamental para hacer la división de todo ese petróleo pesado de Venezuela, es de fabricación norteamericana. Por eso los iraníes, los chinos y los rusos no pudieron establecer ese mercado del petróleo. Ahora bien, las oportunidades en el Caribe van a reconfigurarse, porque con la caída del gobierno de Maduro en Venezuela, o la reconfiguración de los juegos de poderes en ese estado, también va a reconfigurar la política de Cuba. Y todo el mundo sabe que Cuba sigue siendo una potencia en el turismo del Caribe, independientemente de su sistema político. Amén a estas relaciones de poder, yo pienso que con el Caribe viene una nueva dinámica económica. La mayoría de los empresarios dominicanos tienen que prepararse para la competitividad, y eso significa en que nosotros tengamos una visión distinta del servicio al cliente y una gestión distinta de los productos de primera necesidad. Es urgente que el campo dominicano pueda industrializarse. No podemos seguir teniendo una economía de concho primo, y yo pienso que ahora la competencia va a aumentar. Y como dijo el compañero de Panel Paz, es increíble de que estas actividades bélicas en Venezuela lo que ha producido es el aumento de ese capital venezolano y sobre todo la puntuación del valor per se del Estado. Señalabas con relación, Janel, a la competitividad, y hablaste también de servicio al cliente, que es un elemento que está intrínsecamente ligado al tema del recurso humano. ¿Entiendes tú que esta situación en Venezuela puede convertirse en un desafío para los dominicanos y para todo el Caribe en materia de formación, de acceso a puestos de trabajo de calidad? ¿O qué opinas al respecto? Mira, el destello principal de los venezolanos en la migración, o el estallido de la migración en el Caribe, fue precisamente ayudar a la mayoría de las industrias en el valor del recurso humano. La juventud venezolana es una juventud muy bien formada, es una juventud con altos niveles de competitividad, y yo pienso que como quiera, esta transición económica en Venezuela va a durar un tiempo. Siempre dije en la mayoría de mis análisis que la caída de Maduro no representaba un cambio de A a Z. Tendrá que pasar el abecedario completo. Venezuela, independientemente de lo que suceda, va a durar alrededor de una década para recuperarse. ¿Por qué? Porque ya tenemos 26 años de un sistema político con las llamadas misiones, misión dame lo mío, misión cuánto hay para mí, una juventud que no se destacó por las ayudas a través del sector privado, y que ese sistema socialista prácticamente dejó mermada la iniciativa del emprendimiento en Venezuela. A pesar de que hay que felicitar y valorar a la juventud venezolana,
porque durante todo este tiempo has sobrevivido en medio de una economía secuestrada. Carlos Brandt, a propósito de que Janel Ferreira nos habla de que han podido sobrevivir muchos jóvenes venezolanos, en tu experiencia como experto en resiliencia empresarial, en innovación y en emprendimiento, ¿qué estrategias entiendes tú es lo que ha permitido que haya facilidades para sobrevivir en la juventud venezolana, pero sobre todo ante esta nueva realidad que a muchos nos ha tomado de sorpresa, a otros analistas señalan que era inminente el cambio? ¿Qué entiendes que cuál debe ser la actitud correcta de los emprendedores en Venezuela y de aquellos que están en la diáspora? Mira, entendiendo que la realidad venezolana siempre ha sido como un juego con una dificultad adicional. O sea, emprender en cualquier parte del mundo es difícil. De cada 10 proyectos van a fracasar 8, 9, en cualquier país del mundo. Ahora, en Venezuela la dificultad era como jugar un juego y en vez de tener problemas en el nivel 8, 9 o 10, tú estás teniendo problemas desde el número 1 y aparte tienes 20 niveles más de dificultad. Entonces, entendiendo las complejidades con las que se jugaba en Venezuela, diferencial cambiario, problemas de gobierno, simplificación de trámites, es algo que jamás en la vida ha funcionado en Venezuela. O sea, crear una empresa ya de por sí es una aventura. Todo eso, ahora imagínate que lo eliminas y dejas la misma actitud emprendedora o lo que llaman la tasa de emprendimiento temprano, que en Venezuela era una de las más altas del mundo durante muchos años de medición. Me refiero a los últimos 15 años de medición de esa tasa, que se llama el TEA, el Total Entrepreneurial Activity, que lo mide el Global Entrepreneurship Monitor. Venezuela siempre estaba ahí y es una cosa como lógica que mientras más crisis hay, más oportunidades se abren. Entonces, eso de déjame ver qué resuelvo, que aquí no lo estamos resolviendo, qué mejoro o qué creo, o qué oportunidad resuelvo, al final es una solución natural a problemas míos y a problemas de otros. Y cuando hay mucha gente con el mismo problema, puedes pasar de lo que hoy en día se llaman los startups o los eventos dinámicos que crean fintech, que crean AsureTech, que crean una cantidad de negocios. Y en Venezuela este sistema de solucionar problemas vía tecnología para muchos está creciendo a pesar del gobierno, a pesar de la economía. Entonces, se abren muchas oportunidades y en Venezuela, digamos, la adopción de tecnología fue muy fuerte, muy rápido, precisamente por el deslave del socialismo de tapar los canales comunicacionales. Entonces Venezuela es uno de los países que mejor comunica en redes sociales, que mejor hace contenido y que mejor consume. Entonces hay una cantidad de oportunidades alrededor de construcción de tecnologías muy rápidas porque la adopción es muy sencilla, igual que en República Dominicana. Entonces hay muchos canales abiertos ahora para crear soluciones, hay muchos emprendedores venezolanos creando contenido de valor, no nada más cursos y productos tipo marca personal o gente que está llamando la atención por ahí. Hay muchas oportunidades de servicios tecnológicos, hay mucha creación de inteligencia artificial aplicada a micro y a macro negocios, y la verdad es que los que trabajamos en el ecosistema emprendedor, yo creo que en toda Latinoamérica, cuando hemos hablado de lo que hemos dicho es que esto son buenas noticias, porque esos niveles de dificultad que antes bloqueaban esa capacidad, creatividad e innovación venezolana, ahorita deberían, al desbloquearse, permitir una marejada de nuevas ideas más globalizadas o más localizadas, es decir, desde lo local van a empezar a impactar nacional e internacionalmente. Yo siento que el Caribe se va a beneficiar mucho de esas oportunidades que se abren para traer y llevar, y ojalá Venezuela retome ese punto mágico de ser una referencia y un proveedor para todo lo demás y aprender mucho de todo lo que dejó de aprender por esta situación. Carlos, desde Vida Empresarial, esta plataforma tiene millones de vistas en YouTube, es decir, que nos pueden ver en Venezuela con mucha facilidad. ¿Qué tú le dirías a los emprendedores que están en Venezuela en este momento y que durante los últimos 15 años estaban esperando este momento para darle curso a esa idea o ese sueño o ese MVP que tenían ya listo, ese producto mínimo viable para lanzarlo al mercado? Tú como experto en la materia, ¿qué le dices a tus compatriotas? Mira, tengo la dicha de que desde hace 8 años que ya estoy en República Dominicana, nunca he dejado de hacer lo que hago, que es ayudar, acompañar, asesorar a emprendedores. Y tengo una buena base de clientes que en Venezuela nunca dejé de ayudar, siempre los acompañé y hasta el sol de hoy los acompaño. Una de las mejores, digamos, fintech, startup que hay en Venezuela en términos de su impacto social, la estoy acompañando hace 9 meses con toda esta situación. Y en el análisis de escenarios estábamos viendo, bueno, desde el peor, el normal, el ideal,
cosas que a todos en ese análisis nos enseñaron muchas recomendaciones, que es las que yo siempre he venido dando. Primero, entender que uno no controla economía, uno no controla seguridad, uno no controla a Trump, ni a Maduro, ni a Diosdado, ni a nadie. Entonces uno tiene que controlar o ejecutar lo que uno se controla, que son tus ideas, tu tiempo, tu racionalidad hacia las oportunidades. Así que hay que ejecutar, no hay que pensar. Las ideas valen cero, hay que ejecutar. Lo que tengas en la mano, más vale hecho que perfecto. Entonces, apostar al talento es lo primero, ver en qué te diferencias y cómo arrojas rápido todos tus esfuerzos a que algo se materialice. Lo siguiente es entender que este mundo no está hecho para atenderlos a todos. Hay que ser cliente céntrico. Entonces, escoge muy bien tu hipótesis de cliente y desarrolla un prototipo, un producto mínimo viable o una solución a algo que puedas de una vez sacar a vender. Lo otro es tratar de armar toda la oferta muy aterrizada. Existe demasiada herramienta y tecnología como para no equivocarte haciendo un proyecto, en el sentido de hacer una buena propuesta de valor, definir un buen modelo de negocio, escoger muy buenas hipótesis para validar y finalmente recursos, que es algo que en Venezuela siempre escaseaba en términos de dinero. No hay inversión de capital de riesgo, no hay un sistema que te apoya, si tú hablas mucho de emprendimiento te meten preso. Es un tema de entender que los recursos ahora se abren y antes ya estaban, que eran tecnología, tiempo, esfuerzo y, por supuesto, mucha gente apoyándote. Entonces, mi recomendación es básicamente, no esperes que las cosas mejoren, no esperes que las cosas empeoren, ejecuta ya. Hay mucha necesidad, hay muchas oportunidades y siempre puedes ver el vaso medio lleno, medio vacío. Yo soy de los que creo que hay que apostar a la oportunidad que uno identifica hoy. Rafael Paz, desde tu experiencia, el capital, naturalmente, los inversionistas siempre mapean riesgos, observan cuáles son las tendencias económicas, sociales, militares o de crisis civiles. Tomando en consideración tu experiencia en el órgano que usted condujo durante varios años, que fue el Consejo Nacional de Competitividad, ¿qué ve el capital, los inversionistas? ¿Qué observan antes de volver a invertir o reinvertir en un país como Venezuela, con muchos recursos y con prácticamente todo, porque cercanías con las aguas, turismo, cobre, petróleo? ¿Qué observan los inversionistas, Rafael? Bueno, lo que observan en todos los mercados, estabilidad y claridad en el sistema regulatorio, es decir, reglas claras y perdurables, un escenario de estabilidad en las leyes, un sistema financiero que pueda apalancar de manera importante a el capital que llega y obviamente un ecosistema y un mercado que sea dinámico. Ahora, en el caso de Venezuela y República Dominicana, yo quería retomar un poco lo que decía Janel sobre los retos que va a enfrentar República Dominicana con la apertura de Venezuela. Eso es un escenario cierto. Ahora también se abren oportunidades que no habíamos tenido en el pasado. En un escenario de una Venezuela postchavista con una inclinación hacia el mercado, la complementariedad entre Venezuela y República Dominicana en términos de comercio puede ser enorme, sobre todo por la gran cantidad de actores que hoy tenemos aquí, nacionales venezolanos, que conocen muy bien su país, que conocen muy bien República Dominicana, y puede haber un gran potencial para coinversión en el relanzamiento de ese país, pero también en hacer complementar la producción. Yo creo que eso va a tomar tiempo, evidentemente. La transición política en Venezuela, yo no veo un cambio significativo en menos de 2 años, y en términos económicos yo veo un escenario similar de unos 10 años para reconfigurar eso allí. Sí hay una transición política en 2 años y Venezuela se abre hacia una economía más occidental. Rafael, ¿afecta o no afecta a República Dominicana esta transición política hacia la democracia en Venezuela? Bueno, genera retos y genera oportunidades. Retos en términos políticos y económicos, y oportunidades también. O sea, una Venezuela que deje de ser un factor de tensión en la región ayuda a que República Dominicana, siendo un pivotal importante en el Caribe y posiblemente el principal hub logístico, y sin decirlo posiblemente, el principal hub logístico de Centroamérica y del Caribe, tendrá, digamos, una capacidad de aprovechar grandes oportunidades
en las cadenas de suministro, en el intercambio comercial. Yo creo que una de las grandes oportunidades está en la industria aérea y en los temas marítimos, restablecimiento de rutas, aprovechamiento de las nuevas líneas dominicanas para conexiones más eficientes. O sea, creo que ahí hay una gran oportunidad para la República Dominicana. Aprovechando tu experiencia, Rafael, en el Consejo de Competitividad, que lo hemos dicho en múltiples ocasiones, porque es muy importante poner en contexto a los amigos que están sintonizándonos a través de todas las plataformas, que hemos hablado de política, de emprendimiento, de innovación, de defensa, de la postura internacional ante esta situación, pero quisiera que nos diga usted cuál debe ser el rol en este proceso de reinserción de un libre mercado del sector empresarial. ¿Cuál debe ser el rol del sector empresarial en este momento histórico en Venezuela? Mira, yo tengo la ventaja de que no solo fui director de competitividad, sino que fui el vicepresidente ejecutivo del CONEP durante 6 años. Entonces, me tocó también el proceso o el ejercicio que se hizo a partir de la flexibilización de las medidas con relación a Cuba por parte del gobierno de Barack Obama. Lo primero que tiene que hacer el sector empresarial es ir a reconocer lo que hay allí y conocer lo que hay. O sea, si Venezuela comienza a hacer una transición, el empresariado dominicano tiene que ir a ver lo que hay hoy, lo que queda y las oportunidades que existen allí. Y obviamente, una vez establecidos los marcos jurídicos que ofrezcan garantías, de la mano con el gobierno dominicano, que sería su garante, entonces comenzar a dar los primeros pasos para coinvertir. República Dominicana tiene una gran ventaja hoy, es que ha logrado acumular grandes capitales. Ya no somos la economía de comercio simple de los años 80 y 70, ni somos la economía en transición de los años 90. Ya hay grupos empresariales dominicanos con capital acumulado suficiente y con acceso a mercados financieros globales, lo que permite que nuestras redes empresariales se puedan expandir de manera importante. Y con Venezuela, que tenemos similitudes culturales importantes y unos cariños que no tenemos con Centroamérica, y hay que ser muy claro en eso, yo creo que si aprovechamos y comenzamos a diseñar una estrategia para la apertura de Venezuela desde República Dominicana, podemos aprovechar grandes oportunidades y profundizar nuestros lazos, cosa que ha demostrado ser tremendamente positiva para ambos. Muchas gracias, Rafael. Janel Ferreras, el presidente Donald Trump ha reconocido, si se quiere, a Delcy Rodríguez como la nueva presidenta, o más bien la encargada de este proceso de transición hacia la democracia. Y digo que ha reconocido porque en múltiples ocasiones, de hecho, desde el avión presidencial de Estados Unidos, ha dicho que si ella no hace, literal, estoy citando a Donald Trump, si ella no hace lo que le corresponde, puede pagar un precio más alto que el que pagó Nicolás Maduro. Entonces, esto, si se quiere, es una especie de reconocimiento. Entonces, eso fue horas después de Delcy haber asumido la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Janel, tú como un conocedor en la materia, que conoces en detalle todo lo que involucra el proceso de Venezuela, ¿entiendes tú que el presidente Luis Abinader debe reconocer a Delcy Rodríguez como la nueva presidenta de Venezuela? Mira, yo pienso que la diplomacia dominicana tiene que fijar una posición, pero esa posición no puede estar adelantada a los acontecimientos que van a suceder a partir de ahora. La operación Lanza del Sur tenía contemplado la caída de Maduro, pero también tenía contemplada la posición que el presidente Donald Trump ha establecido. No es fortuito de que la señora Delcy Rodríguez, que era la segunda al mando, bueno, es decir, que la Constitución de Venezuela establece que una vez el presidente falla o se ausenta, la vicepresidente juramenta, y en la línea sucesoral el tercero en el mando es el presidente de la Cámara de Representantes. Que sean los hermanos Rodríguez 1 y 2, o 2 y 3, no es fortuito. Ahora, ¿qué dice la Constitución de Venezuela? Que una vez se declare la ausencia permanente del presidente de Venezuela, la vicepresidenta que se juramenta tiene un plazo de 30 días para llamar a nuevas elecciones.
esta es la dinámica de lo que va a suceder en Venezuela. Hasta qué punto esa transición democrática se va a dar y hasta qué punto los Estados Unidos, que son la potencia del hegemón del Caribe, que está dirigiendo las operaciones, no políticas, sino del crimen organizado. Por eso Estados Unidos se cuidó bastante y apelando a la ley que establece a partir del 9/11 de que Estados Unidos tiene la capacidad de poder maniobrar fuera de su territorio con aquellas amenazas que se señalan como parte del terrorismo organizado. Hay que destacar que desde 2020 Estados Unidos colocó en lista de terrorista internacional a Nicolás Maduro, y es bajo esa operación que este equipo militar de Norteamérica entra. El artículo 51 de Naciones Unidas establece que los estados tienen la libertad de la autodefensa. Yo no creo, en términos sencillos, que el presidente Donald Trump esté reconociendo a Delcy. Simplemente está reconociendo la realidad de Venezuela. Venezuela no podía caer de Maduro a María Corina Machado y mucho menos a Edmundo González Urrutia, que en este caso es el sustituto de la sustituta. Recuerda que la candidata natural de Venezuela era María Corina, luego se le permite a ella no participar a través de una resolución interna, ella selecciona a Corina Lloris, también se le prohíbe, y finalmente Edmundo González Urrutia. En el fondo pienso que la fijación diplomática de República Dominicana tiene que estar alineada a la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos, que aparentemente tiene un acuerdo soterrado con las personas que hoy están dirigiendo Venezuela. No es fortuito que ella haya sido juramentada como presidenta a cargo del Estado venezolano. Janel, finalmente, para concluir, ¿representa esta situación de destitución de Maduro un riesgo para América Latina y el Caribe? No, claro que no. Yo pienso que las instituciones tienen que estar marcadas por lo siguiente. Si usted no está vinculado al crimen organizado, a la delincuencia, al lavado de activos, usted no tiene nada que temer. Simplemente lo que tenemos que apostar a la recomposición de la familia. Hay una nueva ola en América Latina. Por eso la llegada de Milei, por eso la llegada de Bukele, por eso la llegada de Noboa, por eso la victoria del nuevo presidente de Bolivia, por eso la victoria del nuevo presidente de Honduras, o sea, por eso la llegada incluso del nuevo presidente de Guatemala, que aquí se le recibió como parte de jefe de Estado antes de ser juramentado por un desconocimiento interno. La democracia en Latinoamérica tiene que apostar a la meritocracia, tiene que apostar a las condiciones de la juventud, a la preparación académica. Tenemos que dejar atrás el amiguismo, el clientelismo, porque el mundo tiene un gran desafío. Hoy estamos hablando de guerra, de narcotráfico, de crimen organizado, pero el mundo necesita una transición energética. El mundo necesita hablar de inteligencia artificial en sus tres niveles, la estrecha, la general y la básica. Tenemos que apostar a la transición energética y yo pienso que nosotros tenemos una deuda y estamos atrasados. Latinoamérica tiene una gran división comercial y este escenario es un escenario perfecto para nosotros hacer un gran acuerdo en el Caribe. Amigos, como ustedes han podido observar, hemos conversado con 3 expertos en nuestra mesa del día de hoy. Nos acompañó Janel Ferreras, asesor político, estratega militar, porque tiene una maestría en defensa, pero también un conocedor de relaciones internacionales. También a su derecha, Rafael Paz, abogado, político, ex vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, pero también ex director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad en la República Dominicana. Y también nos acompañó el buen amigo Carlos Brandt, experto en emprendimiento, innovación y resiliencia empresarial, de origen venezolano, radicado en la República Dominicana. Esta ha sido la mesa de expertos. Gracias, amigos. Un gran honor compartir con ustedes esta escena. Vida Empresarial se reitera a sus órdenes para cualquier situación que ustedes entiendan que esté de relevancia para dar a conocer su planteamiento a la opinión pública nacional a través de CDN. Un gran honor. A ustedes, amigos, mantengan la sintonía. Vamos a una breve pausa comercial y tras el corte regresamos con Osmel Brito, un venezolano radicado en República Dominicana, con doctorado, con una empresa con un relieve importante desde el punto de vista del manejo de datos y de la inteligencia artificial, data analítica, radicada en República Dominicana. En breve volvemos. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador,
y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ser dominicano se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea, se lleva en la sangre y el corazón. Soberanía 4.0, sonando 48,000 kilómetros cuadrados de identidad, cultura y emociones. Con orgullo, aquí nuestra música es patria. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, la tecnología al servicio de la gente. ¿Sabías que la República Dominicana está dando un gran paso hacia la modernización? Nuestro pasaporte está cambiando. Próximamente estará disponible nuestro pasaporte electrónico, un documento de viaje con un chip biométrico cifrado que almacena tus datos demográficos, rasgos faciales, huellas y firma digital. Además, contiene más de 70 medidas de seguridad como tintas invisibles y hologramas para reducir los riesgos de alteración, cumpliendo con los más altos estándares internacionales. Prepárate para vivir tu próxima historia con tu nuevo pasaporte electrónico. Fidenominal te presta para el auto de tus sueños. Tasa fija mensual desde un 1%. Financiamiento hasta un 80% del vehículo. Aprobación inmediata. Fidenominal. Préstamos al instante. Contáctanos 809-575-2102. Volvemos a Vida Empresarial y en este momento queremos conocer una mirada de un empresario venezolano en la República Dominicana. Con nosotros, el señor Osmel Brito. Bienvenido a Vida Empresarial. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar. Queremos conocer primero cuál es su empresa, cómo llega a la República Dominicana y a qué se dedica o cuáles son los servicios que ustedes ofrecen en el país actualmente. Bueno, yo tengo ya en el país 15 años viviendo en la República Dominicana. Llegué en principio como un consultor independiente, luego empezamos con Data Analytica. Data Analytica es una firma de consultoría especializada en temas de datos. Nuestro lema es convertir datos en estrategias. Ofrecemos servicios diversos para que las empresas sepan utilizar mejor sus datos, que es algo que está muy de moda ahora con todo esto de la inteligencia artificial, con diversas tecnologías, y apoyar sobre todo, no solo desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista estratégico, para que las empresas aprendan a usar mejor sus datos en el día a día y les permita soportar mejor sus decisiones. Sabemos que su país lleva en esta crisis ya desde hace más de 15 años. Cuando usted decide llegar a República Dominicana, ¿llega a República Dominicana porque ya había en su país un deterioro al nivel que usted no podía seguir laborando allá? ¿O llega porque le ofrecieron aquí alguna oportunidad? Yo creo que fueron las dos cosas. En el año 2010 ocurrió una devaluación importante de la moneda. Fue el 100% de la moneda, del tipo de cambio. En ese momento había un control de cambio y entonces se manejaban varios tipos de cambios, que es lo que sucede cuando ocurre un proceso de control de cambios. Y el gobierno en enero de ese año, en enero de 2010, decide devaluar la moneda 100%. Es como si el peso dominicano, que hoy vale 60 pesos, de un día para otro valía 120 pesos. En ese momento yo vi que la situación económica estaba empezando a desmejorarse. Ya la inflación acumulada en ese momento rozaba el 30% anual, y fue cuando se dio una oportunidad. Una empresa me abrió las puertas aquí para yo entrar aquí como consultor. Hubo una oferta laboral y bueno, yo aproveché la oportunidad. A los 2 años fue que
Me independicé, donde hice el trabajo con establecida Data Analítica y arrancamos el trabajo de asesorar a varias empresas aquí en el sector, no solo aquí en la República Dominicana, sino en la región, en Centroamérica, el Caribe. Esa decisión de venir al país y prácticamente pues dejar atrás todo lo que tenía en Venezuela, ¿cómo le afectó a nivel emocional? Y viéndolo ahora 15 años más tarde, ¿qué opina usted? ¿Fue una buena decisión venir a República Dominicana? ¿Cuál es su feedback? Siempre me hacen la pregunta, siempre que converso con gente nueva, incluso, ¿por qué República Dominicana? Y yo igual, por mi mente jamás pasó vivir fuera de Venezuela y vivir en República Dominicana tampoco me pasó por la mente, no por nada malo, sino que no era un destino que nunca había explorado. Cuando empecé a venir como consultor, se dieron oportunidades, me gustó la química de la gente. Nosotros los dominicanos y los venezolanos tenemos una cercanía histórica y de raíces muy, muy profunda. Yo siempre hago anécdotas de toda esa cercanía que hay. Y bueno, cuando se dio la oportunidad me quedé. Yo puedo decir que fue en el año 2013, en la última una de las últimas, creo que fue la última elección que ganó Chávez en Venezuela, fue cuando ya yo decidí, como dicen los expertos en recursos humanos, hice mi rompimiento emocional con el país y entendí que ese no era el país donde yo quería vivir, a pesar de que era mi país, no era el país donde yo quería vivir. Y ya en ese momento había establecido ciertas raíces y hoy, en vista 15 años después, yo puedo decir que ya soy dominicano y este país le agradezco mucho porque me abrió las puertas y me permitió iniciar mi proyecto empresarial y consolidarlo como lo tengo hoy en día. Y justamente estamos aquí porque, bueno, ha pasado mucho tiempo y ver todo lo que está pasando a nivel político en su país. ¿Cómo le recibe a la comunidad empresarial venezolana este momento, viéndolo desde aquí, desde República Dominicana? Mira, esto es lo que hay un autor que se llama Nassim Taleb, que él tiene un libro que se llama Un cisne negro. Esto que acaba de ocurrir es un cisne negro. A pesar de que desde agosto aproximadamente el ejército o las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos habían establecido un dispositivo completo en el Mar Caribe, donde había sido ciertos ataques a embarcaciones sospechosas de ser de narcotráfico. Era algo que no se esperaba, un ataque de esa magnitud. Aunque en mi posición personal, yo era de los que decía que me parecía absurdo todo ese movimiento militar sin que hubiese una acción real respecto del régimen que dirige Venezuela. Empresarialmente hay que tomarlo con cierta cautela, obviamente, porque las condiciones político-económicas en Venezuela no han cambiado. O sea, se sacó a la cabeza del régimen, que no es reconocido como presidente, sino que es la cabeza que estaba al mando del régimen, pero quedaron las estructuras intactas y sobre todo la institucionalidad, que es lo más difícil, lo más peligroso dentro de todo esto. Entonces, este escenario cambia los planes que usted tiene de inversión aquí en República Dominicana y a lo mejor alguna esperanza de, bueno, ya puedo volver a mi país e invertir allá. ¿Hay algún cambio de pensamiento ahora? Te lo voy a decir en dos partes. Primero una parte personal y una parte, digamos, intentando especular un poco de la comunidad empresarial en general. En lo personal, para mí no cambió absolutamente nada. Como te digo, el arreglo institucional del país todavía no ha cambiado. Entonces, decir de que yo voy a abandonar el proyecto empresarial que tengo aquí porque me voy a regresar a empezar de cero, porque es algo que a los migrantes les pasa mucho eso. Una vez que tú sales de tu país, volver es casi que empezar de cero. La diáspora dominicana es algo que también debe tenerlo muy internalizado. Entonces, por lo tanto, en el corto plazo yo no lo veo. En el mediano plazo, si hay un cambio del arreglo institucional que sostiene la vida política en Venezuela, puede haber un miramiento de quizás ir invertir, hacer inversiones, ofrecer servicios, por lo menos en el caso mío. Habrá otros sectores empresariales que también yo creo que lo están mirando con cierto interés, porque, por ejemplo, una de las cosas que se dijo
el fin de semana, en estos días de noticias álgidas que dijo el gobierno de Donald Trump, es que iba a haber una fuerte inversión de capital para recuperar la industria petrolera. Entonces, si esa fuerte inversión de capital que se dijo y es real, con garantías de los derechos de propiedad y de recolectar las ganancias de esa inversión, yo creo que va a haber un florecimiento importante y va a haber oportunidades de inversión tanto desde aquí de República Dominicana como de la diáspora venezolana. Pero yo no creo que en líneas generales, en el corto plazo, no creo que más allá de la caída de la cabeza de este régimen, hay un cambio institucional en el corto plazo. Y qué bueno que República Dominicana haya servido de base para usted poder establecerse aquí y tener su propia empresa. Ahora bien, en pocas palabras, ¿qué representa entonces para usted y quienes lo ven la República Dominicana como plataforma de estabilidad? Tú has dicho la palabra estabilidad. Ustedes tienen una fortaleza, o nuestro país, porque ya yo me siento parte de él. La fortaleza más grande que tenemos es la estabilidad económica que disfrutamos de alrededor de más de 25 años. Aunque hay que tener algo siempre en cuenta. La estabilidad es como la salud. Usted la tiene hasta que la pierde. Aunque es nuestra principal fortaleza, no podemos dormirnos en los laureles de pensar de que porque estamos estables todo está bien. No, hay cosas que hay que atacar, hay reformas que hay que acometer todavía. Se habla mucho de reforma fiscal, déficit fiscal, endeudamiento. Esas son cosas que hay que corregir, que hay que mirar. Yo creo que el gobierno, los últimos dos gobiernos, sus técnicos han puesto mirada en ciertas cosas. Desde mi punto de vista, yo soy académico aquí de la Pontificia Universidad Católica, y yo desde mi punto de vista académico sí critico ciertas cosas que yo pienso que se tienen que hacer diferentes y que, digamos, como se hacen, ponen más en riesgo la estabilidad que tenemos. Pero más allá de eso, nuestra fortaleza es eso, la estabilidad. Entonces, en tiempos como estos, ¿qué le recomienda a usted al empresario en cuanto a la incertidumbre, a cómo actuar? Vemos mucho en las noticias que si unos celebran, pero entonces otros dicen que no se pueden celebrar porque hay todavía muchos venezolanos sufriendo. ¿Qué es realmente lo que usted recomienda como un empresario que está laborando en otro país y que ve su Venezuela y quiere en algún momento volver y en algún momento tener sus inversiones allá? Mira, parte del ideario que tenemos en Data Analítica es que nosotros queremos aportar a que nuestras sociedades cada vez sean sociedades de personas libres y responsables. Como empresarios, nosotros, o sea, la incertidumbre es algo que no se erradica, no hay forma de erradicar la incertidumbre, porque aunque tú tengas la mayor cantidad de información, hoy en día tenemos hasta más bien exceso de información y creo que nos ha enseñado esto, que si algo era peor de no tener información es tener la abundancia de información que tenemos, porque llegamos a esto, a mí no me gusta mucho el término, pero llegamos al término de desinformación, el exceso de información te lleva a no saber, a no poder discernir qué es verdadero y qué es falso. Pero también ocurren estos eventos que se llaman cisnes negros, que es lo que acaba de ocurrir, que nadie lo había esperado. Claro. Más allá que digan que hubo apuestas en Polymarket, en estos sitios donde intentan predecir el futuro, es imposible predecir el futuro. Yo que trabajo con datos, yo siempre digo que yo tengo como que un angelito aquí en la oreja siempre recordándome que los datos, trabajar con datos muchas veces es difícil, pero trabajar con datos es como manejar por una carretera de curvas viendo el retrovisor. Los datos es el pasado, los datos te va a decir, sí, qué puede, más o menos el patrón, pero la incertidumbre nunca la vas a erradicar. En estos momentos de alta incertidumbre política que hay en el mundo, reconfigurándose el plano geopolítico, donde las grandes potencias globales están delineando sus espacios, yo creo que el mejor papel que podemos hacer los empresarios es trabajar de manera que los gobiernos, nuestros gobiernos cercanos, nuestros gobiernos locales, donde tenemos nuestra esfera de influencia, respeten los derechos de propiedad, no cometan errores de política económica que nos pueda afectar en la vida empresarial,
porque eso es lo que termina dando los beneficios para la población en general. Bueno, entonces, Osmel, me gustaría primero agradecerte, desearte que realmente sí esto pueda llegar a algo positivo para todos ustedes. Los venezolanos que están en su país y los venezolanos que tuvieron que salir de igual forma. Ahora bien, quisiera que me des un pequeño brief de lo que es Data Analítica, que tiene 15 años de trayectoria en República Dominicana analizando datos. ¿Cómo podemos seguirte? ¿Dónde está ubicada? ¿A cuál es el perfil de sus clientes? Y por supuesto, ¿cómo podemos aportar desde donde estamos para que usted siga teniendo éxito en la República Dominicana? Bueno, Data Analítica, como te digo, tenemos ya 15 años en la República Dominicana. Somos especialistas en análisis de datos, desarrollar estrategias de datos, gobernabilidad de datos, todos estos términos que están muy de moda y que las empresas lo están utilizando y se están dando cuenta de la importancia que tienen los datos para soportar las decisiones, nunca para sustituir. Y ese es, digamos, el diferenciador que nosotros como firma consultora creo que tenemos respecto de las otras en el mercado, que nosotros nos enfocamos en la parte estratégica de acompañar a los clientes en saber, en mejorar el uso de sus datos y que sus datos se conviertan en un activo importante dentro de las organizaciones. Nos pueden conseguir en las redes sociales, @dataanalítica, una sola A, no es Data Analítica, sino Data Analítica, una sola A, @Data Analítica en redes sociales. Y también tenemos canales de comunicación, tenemos un podcast muy técnico, el cual dirijo y conduzco yo, que se llama Datos Sueltos, que también nos pueden conseguir en redes sociales, en las plataformas de podcast, como Datos Sueltos Podcast. Claro, porque el señor Osmel Brito ha sido súper humilde a la hora de presentarse. Él es ingeniero, tiene un PhD en Economía Política, es profesor universitario desde hace más de 22 años en Venezuela, Guatemala y República Dominicana, pero además es conferencista y consultor, director general de Data Analítica y productor y conductor de su propio podcast que ustedes tienen que sintonizar, Datos Sueltos Podcast. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes por la invitación. Esto es Vida Empresarial. Fidenominal financia tu auto. Con nosotros solo pagas desde un 1% de interés mensual. Aprovecha la oportunidad y solicita tu financiamiento ya. Contáctanos 809-575-2102. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ser dominicano se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea, se lleva en la sangre y el corazón. Soberanía 4.0, sonando 48,000 kilómetros cuadrados de identidad, cultura y emociones. Con orgullo, aquí nuestra música es patria. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, la tecnología al servicio de la gente. ¿Sabías que la República Dominicana está dando un gran paso hacia la modernización? Nuestro pasaporte está cambiando. Próximamente estará disponible nuestro pasaporte electrónico, un documento de viaje con un chip biométrico cifrado que almacena tus datos demográficos, rasgos faciales, huellas y firma digital. Además, contiene más de 70 medidas de seguridad como tintas invisibles y hologramas para reducir los riesgos de alteración, cumpliendo con los más altos estándares internacionales. Prepárate para vivir tu próxima historia con tu nuevo pasaporte electrónico. Para cerrar esta entrega, amigos, recordemos una idea que siempre invita a mirar hacia adelante. Como decía Víctor Hugo, no hay nada como un sueño para crear el futuro.
que sigamos mirando el horizonte con visión, con esperanza y con la firme convicción de que la vida es maravillosa y que siempre será posible convertir las ideas en realidades. Recuerda, yo soy Roger Marte y esto es Vida Empresarial. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.